¿qué era lo que a ti te impedía ser un buen católico? O sea, antes de conocer a este hermanito protestante que te empezó a indagar sobre tu fe y que te puso contra las cuerdas, literal, hermano, que eso a muchos católicos les puede pasar, así no les tumben la fe. Así no les tumben su fe, porque hay muchos católicos que quizás tienen una fe de sí, porque la abuelita se la transmitió a la mamá se la transmitió a usted, y yo soy católico y punto, pero de ahí simplemente, de ahí más para allá, no hacen más. O esos son los que se terminan yendo al ateísmo, o se terminan yendo como protestantes, o terminan siendo simples malos católicos. Hermano, antes de iniciar nuevamente en este proceso de fe coherente y iniciar ese proceso de formación tan bonito que te ha traído hasta el punto en el que estás hoy, que era como lo que te anclaba al mundo, mi hermano, a estar como en ese mundo alejado del Señor. Te cuento, mi hermano, básicamente, sinceramente, y es algo que yo creo que le pasa, no solamente me ha pasado a mí, sino nos pasó, nos pasa, y es una lucha hasta el final de la vida, la pereza espiritual. La pereza espiritual para mí, básico, o sea, eh, yo prefería un domingo quedarme viendo un partido de fútbol que ir a misa, porque yo decía, qué pereza ir a misa. Y si está lloviendo, si está haciendo calor y los chiquitos ahí hacen mucha bulla, y tal vez el padre no me gusta o hace muy larga la misa, hace muy largas las homilías. Y yo decía, no, qué pereza, ¿para qué ir a misa? O yo llegaba, por ejemplo, y como yo no sabía nada de la confesión, yo me confesaba, pero no sentía ningún cambio. Me sentía igual, me sentía vacío y todo, pero también eso es por ignorancia, por falta de conocimiento. O sea, yo no me considero, digamos, una persona mala, pero sí una persona con muchos defectos, por supuesto. Y, y a base de esa pereza espiritual, ¿verdad? Es que yo estaba alejado. Ahora, imagínate que de verdad Dios a uno lo lleva por los caminos que a veces uno menos piensa. A mí siempre me encantó mucho el estudio de la historia universal. De hecho, estoy estudiando historia universal, es lo que me gusta. Entonces, por eso me llamó también la atención la apologética, porque en la apologética estudias la historia de la iglesia, la historia de los santos, la historia de la patrística, todo eso. Y por ahí me empezó a llevar Dios hasta ahorita, ¿verdad? Que tengo muchísimas cosas que mejorar, uf, un montón de cosas, mi hermano, demasiados, demasiado. Pero esto es una batalla diaria, es una batalla de todos los días, no hay que darse nunca por vencido, ¿verdad? Todos los días se aprende, todos los días se corrige, siempre caemos, nos volvemos a levantar, eso es lo más importante, lo importante es siempre volverse a levantar a pesar de las caídas, como humanos que somos, pues nos equivocamos, pecamos, cometemos errores, pero lo importante no es quedarse ahí metido en el fango, sino salir adelante con la ayuda de Dios, porque uno por sí solo no es nada, no es absolutamente nada, siempre con la ayuda de Dios. Amén, totalmente, mi hermano. Así es y así debe de ser. Y te doy, obviamente, totalmente la razón. La pereza espiritual es uno de los peores males de los que puede sufrir, obviamente, un cristiano y un católico. Tristemente, uno se pone a conversar con católicos, y te lo digo por experiencia propia. Yo fui ateo muchísimo tiempo, agnóstico, ocultista, los que ya de pronto más o menos conocen el tema del testimonio mío, pero yo discutía con todo el mundo. Y cuando yo discutía, por ejemplo, con un católico, normalmente el católico, las respuestas eran sí porque sí o no porque no. Cuando discutía con un protestante, las razones que ellos daban siempre era atacar al católico. Entonces, pues no era como darme razones al ateísmo que yo tenía, sino que era atacar al católico o atacar a la iglesia católica. Es que vea lo que hacen allá, lo que hacen acá, lo que en cambio acá somos muy buenos, ¿cierto? Obviamente cuando yo empecé mi proceso y yo veía, por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano, yo no habría visto esto antes, algo así, uno más Así uno. es. Pero, pero sí, normalmente mi hermano, eso pasa por pereza. Al protestante, porque le da pereza estudiar la historia. O sea, son geniales para leer la Biblia y por eso aprenden este versículo, el otro, pero también hay una pereza espiritual en pereza de estudiar la historia. Porque si estudiaran la historia se darían cuenta que en esa historia se van a encontrar de frente con la Iglesia Católica. Entonces, Exactamente. la Biblia y el católico, siendo la Biblia nuestra, la conoce más el protestante. Y si ni siquiera se lee la Biblia, ¿con qué ganas van a leer, por ejemplo, el catecismo?
Entonces, por eso es que el católico muchas veces no conoce su fe y termina respondiendo como, por ejemplo, mi amigo Rigo Ardon en el pasado, que le dicen que por qué adoraba a la Virgen María, y dice que porque es la mamá de Cristo. Entonces, asumir y darle prácticamente la diestra al protestante de que sí adoramos a la Virgen María, pero es por falta de conocimiento, en el sentido de la pereza que se tiene muchas veces en leer algo tan básico como nuestro manual oficial de doctrina, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que si usted, hermanito católico, que está viendo esta entrevista, este programa, esta transmisión, todavía no se ha leído el Catecismo, bueno, alón de orejas, a leerlo, de a poquitos, hay que empezar por ahí. Ahí es donde la Iglesia nos enseña qué es lo que nosotros creemos y por qué lo creemos.